Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a este su espacio. Soy su amiga Rocío Cervantes, coach en psicología positiva. Tú que estás abriendo este video porque alguien te lo envió, o que estás atenta al programa, o que ya estás suscrita a mi programa, agradezco que me acompañes en este importante y tan sensible tema. Bienvenida, gracias por compartir este tipo de contenido. Gracias por ser parte de este círculo de personas que estamos haciendo la diferencia, aprendiendo, creciendo y cambiando. Gracias porque una vez más voy a compartir un tema muy sensible, pero también tan necesario de conversar, de conocer y sobre todo de practicar. Este tema lo llamé Regálale a la mujer adulta el poder de sanar a su niña interior. Porque vivimos el día a día y me doy cuenta que como yo estaba, había muchos bloqueos emocionales en mí en algún punto de mi vida, un tiempo atrás, y no entendía por qué. Yo volteaba a mi alrededor y veía que todo estaba bien, entre paréntesis. Sentía que estaba viviendo una vida feliz, pero detrás de ese pero había esos bloqueos mentales, esos bloqueos emocionales que generalmente nos lastiman y no nos dejan avanzar. En algún punto de nuestra vida nos hacemos un ancla emocional y mental y ahí nos quedamos varadas. Ya no le damos ni para atrás ni para adelante en nuestra vida. Y es así como me he ido dando cuenta de que no solamente yo, sino muchas mujeres que conozco, estamos en este estado mental. Por eso es que preparé este corto video para que te des cuenta en qué punto de la vida estás ahora y cuánto proceso te falta para poder sanar. Voy a hablar un poco de las heridas de la infancia. Como te digo, todas tuvimos una infancia posiblemente muy diferente, a lo mejor aunque viviste en la misma casa, posiblemente las heridas de tu infancia fueron diferentes a las de tus hermanos o hermanas, porque cada uno de nosotros como personas tomamos los traumas dependiendo de nuestro estado emocional, y aunque vivamos en la misma casa, generalmente se dañan diferente, no es lo mismo normalmente. Así que voy a hablarte ahora por qué esa mujer debería de regalarle el poder de sanar a la niña interior. Como ya te dije anteriormente, es para que desbloquees lo que quizás en este momento te tiene donde estás, en ese estado emocional, en ese estado mental, y no das ese salto cuántico que queremos para poder ser libres, para poder tener una vida equilibrada. A lo mejor estás batallando hace tiempo, a lo mejor no sabes por dónde empezar. Bueno, te voy a dar algunas ideas de cómo tú puedes comenzar ese proceso de transformación. A mí me encanta el proceso que tiene la mariposa, porque definitivamente se asemeja mucho a los seres humanos, ¿sí? Si en este proceso que tiene la mariposa la extraen, la sacan, en este proceso, si ella no llega a donde tiene, que es abrir el propio capullo para poder abrir sus alas y volar por sí misma, si se interrumpe este proceso, entonces ella no sale, no abre sus alas, no vive, prácticamente muere a la mitad del camino. No te voy a decir que mueres a la mitad del camino, pero te puedo decir que te quedas ahí anclada. A lo mejor es tu caso, en algún tiempo fue mi caso. Yo no sabía de dónde venía tanto dolor, tanta angustia. Yo no sabía por qué sentía tantos vacíos, tantos huecos emocionales, hasta que fui a ver hacia adentro, regresé a la infancia y vi en qué etapa de mi infancia o mi adolescencia estaba ese bloqueo. En qué etapa es que yo no había trabajado. Ahí me quedé. Y como yo no sabía cómo hacerlo, bueno, estaba quizá repitiendo algunas cosas que no quiero y que no me gustaban, pero que las estaba viviendo, justamente por no saber cuál es la salida.
Y bueno, me di cuenta que la salida era hacia adentro. Estaba buscando fuera lo que tenía que trabajar dentro, como muchas personas nos pasa, ¿cierto? Así que quiero decirte un poco sobre las heridas de la infancia, que son experiencias emocionales negativas y traumáticas que ocurren durante la niñez, según los expertos, y según lo que vivimos, ¿cierto? Que pueden dejar cicatrices profundas en la vida adulta, como lo dejaron en mí, como posiblemente lo dejaron en ti. Y que hoy día estés viviendo los estragos de lo que no has trabajado. Estas heridas se manifiestan en patrones de pensamiento, emociones y comportamientos que pueden afectar negativamente la autoestima de esa persona, las relaciones y el bienestar general. Fíjate, el bienestar general. Las heridas más comunes son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Este tipo de heridas generalmente las vives o una o dos o todas. Te voy a hablar de esto poco a poquito para que puedas mirar a lo mejor cuál de ellas has vivido, cuál de ellas sufriste y a lo mejor estás viviendo los estragos de esas heridas actualmente, ahorita en la edad que tú tienes, ¿sí? Lo importante de todo es que te des cuenta de por dónde hay que comenzar. Lo importante es que te des cuenta en dónde estoy para así poder iniciar un proceso de transformación, un proceso de cambio, un proceso de sanar, que esa sería la idea. Sanar a la niña interior implica reconocer y aceptar y cuidar las emociones y heridas de tu infancia, como te comenté. Esto se logra a través de la autocompasión, la expresión emocional, que muchas veces no se nos da o no queremos abrir lo que sabemos que nos va a lastimar. Y no queremos atravesar ese túnel porque sabemos que ese túnel puede estar oscuro, no me gusta, me da miedo. Pero, ¿cómo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a llegar hacia el otro lado de la sanación cuando no nos atrevemos a pasar? Tenemos que pasar a través de cosas que no nos gustan para poder llegar al estado deseado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces quédate hasta el final del video para que escuches cómo es que puedes obtener esa brújula para que tú puedas seguir, o ese mapa de tu vida para que tú puedas sanar. Y en el momento que tú estés de tu vida emocionalmente hablando, puedas más rápido apresurar un poco más esa sanación de tus heridas emocionales. Se requiere de mucho apoyo, claro, de la gente que te ama, de la gente que te escucha, de la gente que valida lo que tú hablas, lo que tú expresas. Y bueno, hay muchas prácticas que tenemos que hacer para sanar, ¿sí? Pero antes que eso, quiero hablarte cuáles son las 5 heridas principales según los expertos en desarrollo humano. ¿Cuáles son esas heridas que generalmente vivimos? Yo me quedaría aquí 2 horas y media o 3 horas hablándote de cuáles son las heridas que yo viví, por ejemplo, y que mis padres o mis cuidadores pues no tenían idea quizás en ese momento de cómo ayudarme, porque a lo mejor ellos también venían con esos patrones de comportamiento y pues no supieron cómo ayudarme, aunque hubieran querido. Yo siempre me gusta repetir esta frase que una vez miré hace mucho tiempo, que escuché, y esta frase es: tú no tuviste la culpa de cómo te educaron, de cómo te criaron, de cuál fue tu infancia. Pero sí de adulta eres 100% responsable de arreglarlo. Y a veces hay cosas que hay desarregladas en nosotros, que tenemos que tener la valentía y en algún punto de nuestra vida tenemos que comenzar ese proceso de transformación. Porque ya lo decía yo en otros programas, si tú no lo haces, tu cuerpo va a empezar a decirte, te va a dar señales, se va a enfermar y te va a decir: hey, yo no estoy a gusto como estoy, no me siento pleno, no me siento plena, necesito sanar, necesito sacar esto que ya no me sirve, que no necesito más.
y el cuerpo empieza a desechar, ¿sí? Lo que ya emocionalmente no nos sirve, ya no lo queremos ahí. Pero a veces lo retenemos por miedo, porque el que dirán, porque se van a enterar, porque, mira, el sanar, vas a tener que hablar y vas a tener que abrirte. A lo mejor no con toda la gente, claro, pero para eso tienes que buscar la ayuda necesaria y las personas correctas en donde tú puedes comenzar tu proceso. Porque a lo mejor dices, es que yo estoy bien. Claro, a lo mejor, como yo en algún punto de mi vida, estás viviendo una vida que no es. Estás dando una fachada, estás poniendo una cara, un rostro del que de verdad no eres, porque a lo mejor lo que de verdad eres no es lo que aparentas. Y no es porque quieras ser así, es porque te estás protegiendo. No quieres estar vulnerable ante otras personas y más si vienes tan herida desde la infancia. Esto genera mucho estrés, mucha confusión, mucho desequilibrio mental y emocional y tú tienes que estar alerta para tener ese autocuidado y esa higiene emocional que tanto necesitamos. Porque es importante que tú te sientas plena y que tú le des lo mejor de ti a los que te aman, que des lo mejor de ti, que des lo que posees. Pero nadie puede dar lo que no tiene ni enseñar lo que no sabe. Así que si tú no sabes dónde es el camino, tú no puedes mostrarle el camino a nadie. Y creo que todas en algún momento hemos pasado por estos difíciles procesos. Y si no, mi amiga, en la misma vida te va a enfrentar para que tú puedas liberarte porque nacimos para ser libres. Y en algún punto de tu vida lo vas a tener que hacer. Así que a continuación te voy a hablar de las 5 heridas principales que según los expertos en desarrollo humano y psicología han determinado. Y la primera es el rechazo. Cuando somos niñas generalmente vivimos este tipo de estragos, este tipo de cosas, este tipo de traumas, porque son eventos traumáticos de la niñez sobre todo, donde somos vulnerables, donde los cuidadores o los papás que tenemos tienen mucha negligencia en ese sentido. Como te digo, a veces es conscientemente o a veces es inconscientemente, no sé. El rechazo se experimenta como una sensación de no ser querida, no ser aceptada y no ser valorada. La mayoría de las mujeres, sobre todo en nuestra cultura latina, venimos de familias disfuncionales muchas veces, venimos de familias en donde casi nunca nos reconocían, casi nunca aceptaban, no nos demostraban el amor y el cariño. Si hablábamos nos decían cállate porque tú estás chiquita, no opines, y eso te genera mucha confusión, porque después quieren que hables en la edad de, más cuando eres adolescente quieren que hables, ¿y cómo, verdad? Si fuiste entrenada para no hablar, entonces ¿cómo vas a hablar? ¿Sí? Por ejemplo, no ser valorada también. Normalmente crecemos en familias donde no se aprecia y no se valora lo que hacemos. Entonces, crecemos mirando lo negativo en nosotras porque es lo que veían los demás, solo las cosas negativas. Y pues eso genera una herida profunda del rechazo. Obviamente, es decirte que de adulta no te reconoces, que de adulta no te aceptas, incluyendo el cuerpo físico, no te aceptas como eres, no te gusta lo que haces, no te gusta lo que ves, no te gusta nada. Obviamente, porque vienes de ahí, tienes ese background. Y pues obviamente la autoestima. La autoestima está muy lastimada. El autoconcepto está tambaleando. Así que puede que tengas la herida del rechazo. Otra de las heridas emocionales de nuestra infancia es el abandono. Se siente como una falta de cuidado, protección o seguridad emocional, dejando una sensación de soledad y desamparo. El abandono puede ser de muchas maneras. El abandono puede ser desde que tus padres trabajaban mucho, desde que los padres emigran a Estados Unidos, por ejemplo, o a otro país, y te dejan viviendo con los abuelos, los tíos, etcétera. O que simplemente están ahí. Lo que pasa en la actualidad, están presentes pero no están, ¿sí? Ahora con ya tantos móviles, redes sociales,
televisión, tantas y tantas cosas que están presentes, el cuerpo, pero su mente no está ahí. Entonces, esa es una herida de abandono. El niño o la niña sufrimos este tipo de abandono y eso genera mucha confusión ahora de adulta, porque hay veces que hacemos lo mismo sin querer. Si tú ya tienes familia o tienes hijos, has de saber que posiblemente estás repitiendo el patrón de conducta sin darte cuenta, claro, porque no estamos conscientes a veces de nuestras actitudes y comportamientos hasta que empieza el autoconocimiento. Otra de las heridas muy profundas cuando somos niños, sobre todo, es la humillación. Bueno, esta se produce cuando un niño se siente avergonzado. Generalmente pasa en la escuela o en la familia, los sobrenombres, la crítica, el bullying allá o la carrilla, como le llaman en nuestros países. También cuando es criticada, cuando ese niño, esa niña es criticado, siempre te remarcan lo negativo. Voy a lo mismo, ¿no? Como adultas, pues recalcamos que lo que ya sabes, lo que te inculcaron, lo que tú viviste, lo que aprendiste. Para desconectar eso se necesita mucha ayuda. También lo que puede llevar a una baja autoestima y dificultades para expresar emociones, claro. Un niño humillado, una niña humillada, claro, le cuesta mucho abrir sus sentimientos, porque si una vez abrió sus sentimientos y dijo cómo se sentía y lo criticaron, lo juzgaron, se burlaron de él o de ella, claro, es obvio que eso te va a bloquear cuando ya eres un adulto, claro. Eso es como dicen por ahí, lo que se ve venir, ¿sí? Así que otra de las heridas que vivimos de niños es la traición. Se genera cuando se rompe la confianza en alguien importante, como un padre o figura en la que tenemos ese apego, dejando una sensación de inseguridad y dificultad para confiar en los demás. Generalmente esto pasa cuando hay tipos de abuso psicológico y otros tipos de abuso. Generalmente la persona en la que tú confías, en la que se supone que te debe proteger, cuidar, amar, esa persona te falla, esa persona te hace daño. Y como estás muy chiquito, muy chiquita, te confundes mucho. Y creces con una inseguridad tremenda. No confías en nadie porque se supone que la gente que te ama, tú ya sabes, esta persona me ama pero no me ama, me va a hacer daño. Y estás a la defensiva, estás esperando ya que las personas que llegan a tu vida ya lo haces un hecho que te van a hacer daño. Y posiblemente porque eso es lo que estás atrayendo generalmente. ¿Por qué? Porque la herida ahí está latente, no se ha tratado. Esa herida está cada vez más y más profunda si tú no le encuentras una salida o no sabes cómo trabajarla. Otra de las heridas que vivimos de niños o a una edad muy temprana es la injusticia. Se experimenta cuando un niño se siente que ha sido tratado de manera desigual, injusta o abusiva, lo que puede llevar a problemas de justicia y una dificultad para establecer límites. Puede ser que a esa persona le cueste decir no, no quiero, no puedo. O también todo mundo abusa de ellas, todo mundo se aprovecha. ¿Por qué? Porque no sabe cómo poner límites en la vida y no sabe cómo ponerle límites a los demás. O a lo mejor ni ella tiene límites o ni él tiene límites. Una de las cosas también es que la desigualdad es cuando generalmente voy a lo mismo en nuestras culturas latinas, es que si eres hombre tienes o varón tienes más privilegios. Y si eres mujer, bueno, no. Es más, hasta a veces en las herencias en aquel entonces se le dejaban al varón, a la mujer no. Siempre era tú solamente eres para estar en casa, la limpieza, los hijos y se acabó. Y así crecemos, ¿verdad? Con esa mentalidad de que yo solamente sirvo para esto, para nada más. Y bueno, ahí no hay autoconocimiento y creces con una inseguridad tremenda. Y como todo mundo se aprovecha a ti, como les permites muchas cosas, entonces todavía te lanzan más al abismo del que ya estás.
Otra de las heridas también, mira, es que esto te genera tanto y tanto. Bueno, esto va también en la de traición, viene siendo la herida del abuso, por ejemplo, del abuso sexual, del abuso psicológico. Este tipo de heridas son tan profundas y tan difíciles de sanar si tú no estás atenta a tu higiene emocional. Y te digo esto porque nadie lo va a hacer por ti, ¿sí? Generalmente te toca arreglar lo que alguien desarregló. Esto es muy importante entenderlo, porque cuando tú entiendes de dónde viene el problema, en qué etapa de tu vida se inició, tiene esa raíz, de dónde se originó la situación, el problema de esa herida, tú tienes que ir a averiguar en tu niñez en dónde, en qué etapa de tu vida y cuáles son las heridas que tú tienes para así poder trabajar de dónde partir, cómo hacer para sanar. Así que yo te recomiendo, ¿verdad? Que puedas tener un tiempo para ti, para poder explorar tu pasado, explorar tu niñez. Aunque te dé miedo cruzar el túnel, hay que cruzarlo para llegar al otro lado. Estas heridas, aunque ocurrieron en el pasado cuando éramos unos niños, lamentablemente pueden seguir influyendo en tu vida adulta. Lamentablemente, la mayoría de las personas seguimos batallando con este tipo de secuelas, ¿sí? De estas heridas. Así que el reconocer esas heridas es uno de los principales objetivos de este programa, el que tú puedas identificar primero. Después de identificar, puedes comenzar un proceso de transformación ya desde ahí, desde el entenderte, desde no juzgarte, desde el no criticarte, desde el entender que tú no tuviste la culpa de cómo fuiste educada, porque eras una niña, pero sí, ya de adulta, hay que empezar a arreglarlo lo más pronto posible. Porque quizá no sé cuántos años tengas, pero imagínate todo el tiempo que tienes batallando con esas heridas no sanadas. Y esas heridas no sanadas se van convirtiendo en patologías después que a lo mejor ya no puedes parar o te va a costar mucho trabajo poder sanarlas. Una de las cosas que yo te pido es que observes tus patrones de comportamiento. Los patrones de comportamiento te van a dar una guía de en dónde estás y cómo seguir el proceso de transformación y de sanación. Obsérvate, pregúntale a tu familia, pregúntale con quien tú vives, qué es lo que miran en ti que a lo mejor tú no miras. Ten esa confianza o inicia un proceso, ve a un lugar con un profesional de la salud mental y emocional para que vayas y te hagas como un chequeo, por así decirlo, de lo que es tu salud emocional. Así que practicar la higiene emocional, mis amigas, es la mejor inversión que podemos hacer en nosotras mismas. Es ahí donde comienzas a regalarle a la mujer adulta o a la persona adulta el poder de sanar a su niña o a su niño interior. ¿Por qué? Porque todo empieza desde donde se originó la situación y hasta dónde tú quieres llegar. Así que yo te pido que tengas mucha paciencia contigo, que tengas mucha cariño, que tengas todo el respeto, que tengas toda la sabiduría, que tengas todo el amor, que tengas todo el entendimiento y que tú tengas ese apoyo que tú misma mereces. Porque nadie va a venir a hacer el trabajo que te toca a ti. Creo que en lo personal, el poder entenderme, el poder autoconocerme, me ha ayudado a sanar muchas de las heridas que me han venido persiguiendo por años y que yo no era feliz, no era plena. Y que hasta el día de hoy estoy aprendiendo a conocerme más, a amarme más, a respetarme más,
a tenerme ese cariño y esa consideración que a lo mejor alguien no tuvo conmigo, o a lo mejor yo misma me fui más al abismo por no cuidarme. Así que te pido de todo corazón que puedas ayudarle a esa niña a sanar. Dale la mano, llévala contigo, acompáñala y llévala hasta donde las dos puedan disfrutar de la vida que merecen. Esto es todo por hoy, amigas. Fue un placer poder compartir contigo. Este es uno de los temas que más me gusta y que más me atrapa, porque yo todavía estoy sanando mis heridas de la infancia. Gracias por compartir este tipo de contenido. Gracias por darle like. Gracias. Por favor, te encargo los comentarios, que puedas ponerme alguna reseña ahí en los comentarios y puedas compartir este tipo de videos porque son muy necesarios. Y pues sígueme en mis redes sociales como @RocioCervantesOficial. El área 341-207-9771 es mi número de celular para algún tipo de acompañamiento personal. Estaré a tu disposición por la plataforma de Zoom o también personal. Vivo en el área de la Bahía en San Francisco. Es un placer poder compartir contigo estos temas tan profundos, tan beneficiosos y tan importantes para nuestra salud mental y emocional. Es un placer poder compartir contigo desde mi corazón y desde mi sanación hacia ti. Nos vemos en la próxima. Saludos.